¿Quién me puede decir qué vimos ayer en términos de qué era salud mental, qué era enfermedad mental, quiénes podíamos tener una buena salud mental, quiénes no, etcétera, etcétera? No aprendieron nada ayer. ¿Qué era salud mental? Enfermedad mental, quiénes podían tener una buena salud mental. Uh-huh. Correcto, correcto. ¿Y quiénes podemos tener una buena salud mental? Todos. Incluso las personas que padecen alguna enfermedad mental. Correcto. ¿Cuáles son las enfermedades mentales que vimos ayer? ¿Y cuál es la diferencia entre distrés emocional y enfermedad mental? Eso sale en el libro que les dije que leyeran ayer. ¿Cuál es la diferencia entre distrés emocional y enfermedad mental? No leyeron, porque está en amarillo en el libro. El distrés emocional es por lo que todos pasamos, ¿no? Cuando tenemos un problema, que nos sentimos nerviosos o nos podemos poner ansiosos o no nos puede dar hambre o nos ponemos tristes y es normal. ¿Y la enfermedad mental? ¿O el trastorno mental? Ya es una enfermedad, ¿verdad? Orgánica. ¿Y la duración es? Exacto, bueno. Exactamente. Entonces vamos a continuar con los trastornos mentales, en este caso los que afectan la señalización del cerebro. Ustedes se acuerdan ayer que el doctor Arun les explicó lo que era la señalización, ¿verdad? Que nos exponíamos a un evento que nosotros considerábamos como peligroso y entonces se disparaban hormonas en el cerebro y neurotransmisores y entonces el resultado era o que nos defendíamos o que huíamos, ¿verdad? Y que es normal. Es prácticamente el cerebro primario que es el que se encarga de hacernos que nos defendamos. Entonces, casi siempre cuando se ve afectada la función de señalización del cerebro son trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son la rama más amplia de las enfermedades mentales. Pueden haber trastornos leves, pueden haber trastornos muy severos, pueden interrumpir igual la vida cotidiana del individuo enfermo. Entre ellos están los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social o fobia social, que es prácticamente la agorafobia, cuando la gente no puede salir a espacios abiertos o espacios con mucha gente porque inmediatamente sufren ataques de pánico. El trastorno del pánico, el trastorno obsesivo compulsivo que ayer estaban mencionando, el trastorno de estrés postrauma que les mencioné yo, y la fobia específica, ¿verdad? La fobia a las cucarachas, la fobia a las culebras, la fobia a todo, ¿verdad? Es un trastorno de ansiedad. Una fobia diagnosticada, ¿verdad? Que de verdad nos interrumpa la coherencia y la habilidad de ir, por ejemplo, que la gente no quiera salir a la calle porque pueden haber cucarachas ahí. A todas nos da medio asquito las cucarachas, ¿verdad? Pero no interrumpe nuestra vida diaria ni no nos permite salir a hacer nuestras actividades por temor a encontrarnos a una cucaracha. Entonces esto era lo que yo les explicaba, ¿verdad? Lo que les recordaba de la señalización que les explicó el doctor Arun. Hay un peligro o un evento pues que nosotros consideremos como peligro, entonces nuestros sentidos se activan, ¿verdad? Tenemos signos internos, se nos acelera el corazón o
nos ponemos nerviosos, pensamos, ¿verdad? Todo eso es parte de la cascada normal, o sea, fisiológica que debemos de tener, y entonces eso nos da el temor que nos hace protegernos o huir o defendernos, ¿verdad? Y esto es lo normal, ¿verdad? El cerebro registra el peligro y hace que nosotros tengamos una reacción normal. ¿Qué pasa cuando la ansiedad, con los trastornos de ansiedad? El cerebro responde, pero no hay una señal de peligro. Una persona puede tener un ataque de pánico ahí sentada como están ustedes ahorita. ¿Tenemos algún peligro aquí inminente que pueda atentar contra nuestra vida? No. Pero entonces alguien con un trastorno de ansiedad puede, inmediatamente el cerebro le genera la señal de que hay un peligro serio, entonces tiene toda la cascada de reacciones, de la taquicardia, de la respiración rápida, de que siente que se va a ahogar, de que siente que se va a morir, etcétera, 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 y entonces huyen. Y esa es la diferencia, ¿verdad?, entre una respuesta normal a un estímulo a tener un trastorno de ansiedad donde no hay en realidad un peligro, pero el cerebro lo está registrando. ¿Me expliqué? Entonces, las personas que tienen trastorno de ansiedad tienen temores irrealistas o irracionales de situaciones sociales, ¿verdad?, en las que la persona se siente vigilada o juzgada por otro. Palabra clave aquí, irracional. Todos en algún momento sentimos cierto grado de ansiedad por algún tipo de respuesta social, ¿verdad? Por ejemplo, yo venía aquí, si les voy a caer bien, si voy a hacer bien, si me voy a poder explicar bien, que ellos aprendan, es normal. Entonces, ¿qué hace uno? Estudiar, prepararse y todo para poder tener una buena respuesta. Pero hay gente que definitivamente no puede hablar en público y tienen unos ataques de pánico, ¿verdad? Entonces es lo irrealista, lo irracional, la diferencia, ¿verdad? Sienten vergüenza y pueden tener el ataque de pánico. Normalmente la gente con ansiedad social se pueden preguntar cosas como así, pues, ¿qué pasa si hago el ridículo? ¿Qué pasa si hago o digo algo que no debo? ¿Qué pasa si no sé qué decir? ¿Verdad? ¿Qué pasa si se dan cuenta que estoy incómodo, que estoy nervioso? Y entonces la gente evita esas situaciones y le impide su vida cotidiana. Hay gente que por una ansiedad social no sale de su casa, simplemente por el miedo a interactuar con otro individuo. Entonces los ataques de pánico son inesperados y son espontáneos, ¿verdad? No lo pueden controlar, ¿sí? ¿Podría hablar un poquito más sobre la agorafobia? Es la misma ansiedad social. Es la misma ansiedad social, o sea, la gente no se siente en capacidad de interactuar con otro individuo por el temor irracional a quedar en ridículo, o que la gente piense mal de ellos, o que se burlen de ellos. Entonces la persona no sale de su casa. No sale de su casa porque la simple interacción de un buenos días con alguien lo estresa, le genera un trastorno de pánico severo, pues que le impide hacer sus actividades cotidianas. Todos los trastornos mentales son mediados por los neurotransmisores o las hormonas, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos en el cerebro que desencadenan los estímulos nerviosos para que yo pueda mover la mano o hablar, ¿verdad?, es lo que se sobreestimula o no se secreta suficiente, ¿verdad? Y eso es lo que nos provoca un trastorno mental, ¿verdad? Por eso es que la importancia, y lo que yo he venido recalcando, es de que la temporalidad y la gravedad es lo que nos marca la diferencia, ¿verdad? Porque yo puedo estar nerviosa y es normal. Todo ser humano tenemos algún momento de nervios, de tristeza, de ansiedad, de sentirnos mal, de no querer comer porque andamos nerviosos o porque estamos enojados con alguien, ¿verdad? Y eso es normal, ¿verdad? Acuérdense, correcto, o peleados.
¿verdad? Y es con la gráfica que le enseñaba ayer, ¿verdad? De la curva de que los cambios de humor suben y bajan, y es normal. El problema es o quedarse arriba o quedarse abajo. El problema en el cerebro. Exactamente. Entonces, dependiendo de qué área del cerebro, qué neurotransmisor es el que está mal o qué hormona es la que está alterada, es la enfermedad que vamos a tener. Entonces, los trastornos de pánico, ¿verdad? Son inesperados, son espontáneos, también son un trastorno de ansiedad. Entonces, ellos piensan que no pueden respirar, que el corazón se les va a explotar, que se les va a salir por la boca, que lo sienten en las orejas, ¿verdad? Y tienen que salir corriendo, que se van a volver locos y tienen que huir, ¿verdad? Eso los puede llevar a evitar situaciones o lugares que les pueden desencadenar un ataque de pánico, como por ejemplo el temor a los lugares públicos, como por ejemplo subirse en un elevador, ¿verdad? Hay personas que le tienen fobia a los elevadores y los elevadores les provoca un ataque de pánico que no se suben en un elevador aunque tengan que subir 10 pisos de escalera. Hace unos 8 años yo tuve un accidente en mi vehículo, yo iba manejando, me costó como unos 4 meses volverme a montar en un carro a manejar, ¿verdad? Porque tuve un accidente serio, iba mi hija de 5 meses en el carro, gracias a Dios a nadie le pasó nada, pero me costó. Pero ahora ya me monto en el carro, manejo y ya se me olvidó, ¿verdad? Pero entonces ese tipo de protección es normal. Lo malo es que nos evite hacer nuestras actividades diarias, que usted jamás vuelva a ir a un centro comercial para no ver una escalera eléctrica, por ejemplo. Entonces ahí sí ya caímos en un trastorno. ¿Estamos claros? Entonces esta es una explicación gráfica, ¿verdad?, de qué es un ataque de pánico. Comienza a subir todos los mediadores en el cerebro, la gente comienza a pensar que se va a morir, que se está volviendo loco, que le va a dar un ataque, y comienzan las palpitaciones, las sudoraciones, los temblores, la falta de aire, hasta dolor de estómago, dolor o malestar en el pecho. Hay gente que puede hasta simular un infarto y es un ataque de pánico, ¿verdad? Náusea, mareo, se le duermen los brazos, se le duermen las manos, se le duerme la cara. La gente puede creer que le está dando un derrame y es un ataque de pánico, ¿verdad? El siguiente tema son las obsesiones, ¿verdad? En el trastorno obsesivo compulsivo tiene 2 partes, por decirlo así. La parte de las obsesiones, que son pensamientos, imágenes, impulsos recurrentes que no son deseados, ¿verdad? Y que causan aflicción y que impiden realizar la vida cotidiana. Miren la condición común, ¿verdad? Impide realizar las actividades cotidianas. De repente se me viene a la cabeza que si no bajé la llave del gas, entonces se me va a quemar la casa. Y entonces ya me paralizo porque se me va a quemar la casa, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces después yo dejo de salir porque me da miedo que se me queme la casa. Aunque cierre la llave del gas, siempre voy a tener esa idea en la cabeza, esa obsesión de que se me va a quemar mi casa. Entonces no salgo para evitar que se me queme. La parte de las compulsiones son comportamientos, ¿verdad?, repetitivos, que consumen mucho tiempo y también impiden realizar la vida cotidiana. Por ejemplo, agarro un cepillo de dientes y voy a limpiar toditas las baldositas del baño, de la ducha. Y cuando termino de limpiar, me fijo que todavía yo lo veo sucio y vuelvo a comenzar. Y nunca quedo satisfecho y vuelvo a hacerle, y vuelvo a hacerle, y vuelvo a hacerle. Nunca salí de mi casa para estar limpiando el baño. Es normal realizar nuestra plegaria diaria, en la mañana, en la noche, dependiendo de la costumbre que tengamos, ¿verdad? 1 vez a la semana, 2 veces al día. Lo malo es que no salgamos de la casa por estar orando. Exactamente.
Exactamente, o sea, es normal lavar el baño, todos lavamos el baño, ¿verdad? Una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo del número de gente que tengamos en la casa. Lo malo es no salir de la casa por no dejar de lavar el baño, ¿verdad? Esa es la compulsión, ¿verdad? O la gente que tiene que poner 10 candados, ¿verdad? Para salir de su puerta y después se tiene que regresar a revisar si todos están cerrados y después sigue caminando y a la cuadra, no, es que yo no cerré uno y regresa a ver si están los 10 candados cerrados. Entonces, impide su vida cotidiana. La obsesión es una idea, la compulsión es un acto, ¿verdad? La obsesión es siempre en el pensamiento. Ando pensando y pensando y pensando y pensando lo mismo y eso me impide concentrarme, ¿verdad? Me impide trabajar porque estoy pensando en una canción incluso, pues, ¿verdad? No me la puedo sacar de la cabeza y eso me estresa porque no hay manera que deje de pensar en eso. Y la compulsión es un acto físico, ¿sí? El trastorno va acompañado, sí. Es un trastorno obsesivo compulsivo. Recuerden que en la salud mental no todo es 2 más 2 son 4, ¿verdad? A veces puede ser 3, a veces puede ser 5, pero normalmente van acompañados. ¿Qué es lo importante? Que nos impide nuestra vida cotidiana. Yo puedo ser una persona extremadamente ordenada. A mí me gusta ordenar mis calcetines por colores, por ejemplo, o poner mis camisas todas las negras, juntas las blancas, juntas las rosadas, juntas, etc. Lo malo es que si yo viera una verde con una morada y agarre todo el closet y lo vuelva a arreglar y me cerciore y ya no salí porque tienen que estar todas en el mismo orden. ¿Me explico? ¿Verdad? Es la intensidad y es el impedimento de nuestra vida diaria lo que marca estos trastornos. Porque eso también es normal. Si ven a alguien limpiando o que le gusta el orden, sos obsesiva compulsiva. No, simplemente hay diferentes personalidades. Es lo mismo que la bipolar. La bipolaridad y los trastornos obsesivos compulsivos, todo el mundo te los dice en la calle, ¿verdad? Pero entonces ahora ya nosotros sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre ser una persona más ordenada que el resto a tener un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Verdad? Entonces lo que yo les mencionaba, la gente piensa de que los pensamientos los molestan, que no se los puede quitar de la cabeza y entonces se estresan porque tienen que dejar de pensar en eso, ¿verdad? No hacen su vida cotidiana, se dan cuenta de que son excesivas y que no son realistas, pero no las pueden controlar, no se puede controlar. Uno sabe de que lo que estás haciendo no es normal, que no puedes limpiar la cocina 10 veces en una hora, pero no lo puedes evitar, tenés que hacerlo, porque el cerebro está mandando las señales a lo loco, como decimos, y entonces lo tenés que hacer. Esa es la diferencia. El siguiente es el estrés postrauma, que creo que ayer se los mencioné cuando estábamos hablando de eventos traumáticos de la psicosis social, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estrés postraumático? Es una reacción psicológica severa y persistente que sucede después de un trauma, cuando uno se ve comprometido o inseguro, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo o algún familiar está en peligro. Por ejemplo, después de una violación, después de las guerras, ¿verdad? Nuestros países centroamericanos que son muy convulsos, todos tenemos historias de guerra, ¿verdad? Hay gente que puede tener estrés postrauma todavía, sobre todo la gente que participó, ¿verdad? En las guerras, en las guerrillas, etcétera, etcétera. Después de un terremoto, nosotros que también tenemos historia de terremotos, mi mamá todavía no puede sentir un temblor allá en Nicaragua, que tiembla todos los días, porque se pone súper estresada porque ella vivía en Managua con el terremoto del 72. Y no le fue muy bien pues a ellos en su casa y etcétera. Entonces ella todavía, 30 y pico de años después, tiene ese problema de que le da un ataque de ansiedad cuando tiembla. Y aquí que tiembla cada rato. O en el caso de un accidente. ¿Qué es lo malo? Como les estaba explicando, todos debemos de tener una reacción normal, ¿verdad? Ante este tipo de estímulos, porque
no seríamos seres humanos si no nos pusiéramos nerviosos con un temblor o tuvimos un accidente y nos costó montarnos otra vez en un carro o etcétera. Lo malo es el tiempo prolongado, ¿verdad? Y que impida nuestras actividades cotidianas. Yo no salgo de la casa porque si tiembla me vuelvo loca, entonces yo me quedo en mi casa. ¿Cómo hacemos para predecir si va a temblar o no va a temblar? ¿Verdad? Nunca. O en el caso del estrés post-trauma, en la guerra, no podés tocarlo por detrás porque se voltea y ya se pone en pose de protección o golpea a la persona porque está con la cosa de que todavía sigue en la guerra. Y entonces, el tiempo prolongado y la interrupción en la interacción con las demás personas por ese tipo de reacciones es lo que marca el estrés postraumático. ¿Qué pasa en un estrés postrauma? Reexperimentan los síntomas, ¿verdad? Hay hiperactivación autonómica o se evita. ¿Qué significa eso de hiperactivación autonómica? Lo que les decía yo del estrés postrauma en la guerra, que actúan como que si estuvieran ahí, ¿verdad? O en el caso del terremoto, si hay un temblor, actúan con la misma intensidad como que si se estuviera cayendo la casa, por ejemplo, ¿verdad? Siempre es exagerada la reacción, ¿verdad? Y la evitación, pues es todo lo contrario. No salgo para que, no sé, tal vez mi casa se incendió o estuve en un incendio en un edificio, qué sé yo, entonces ahora no salgo de la casa para evitar que se incendie la mía, porque quedé con la cosa ni quiera Dios pasar por ese edificio porque se va a volver a quemar. La verdad es que en todo salud es así, ¿verdad? Porque hay gente de que por no ir al médico y que no le digan que tiene algo, no, yo me siento bien, y nunca fueron. Entonces igual pasa en la salud mental. Lo que pasa es que entre los trastornos mentales, como impiden nuestro comportamiento normal y nuestra vida diaria y todo, entonces es más obvio. Y como son menos comprendidos, ¿verdad? Y a veces no tenemos el apoyo adecuado de familiares, amigos, compañeros de trabajo y todo, sino que ¿cuál es la reacción más común, por ejemplo, al caso suyo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te va a dar miedo? Montate en el carro y hacerlo. Si no lo haces, nunca vas a superarlo. Y uno no puede, porque el cerebro te bloquea. Y no es que porque usted no quiera, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Tiene depresión, qué barbaridad, se tiró a la calle de en medio, niña. Bañate, salí, platicá. Pero si uno no puede, porque el cerebro no está secretando los neurotransmisores necesarios para hacerlo. No es que uno no quiera. Y como son tan estigmatizadas, ¿verdad? Que como les repito, lo del estigma, el hecho de que alguien con una enfermedad mental ya está loco, ya si va donde un psicólogo ya está, volvemos pues, están locos, los psicólogos son loqueros, los psiquiatras son loqueros con recetas, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo estigma ante las enfermedades mentales y la salud mental en sí, si yo voy donde un psicólogo 2 veces al mes para platicar y liberar el estrés, la doctora está loca, ¿verdad? Y simplemente es necesario desahogarse con alguien que sepa, ¿verdad? Porque debería de ser, así como vamos a chequeo médico, deberíamos de ir a chequeo de salud mental. Así debe de ser. Ese es lo que nosotros estamos tratando de evitar con estos proyectos, de que la gente comience a pensar que la salud mental es igual de importante que irse a chequear el corazón. Y también, pues, por último, están los trastornos cerebrales que afectan el comportamiento, que estos son más en niños. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el TDAH, ¿verdad? Como hablábamos ayer cuando lo mencionaron, afecta a los niños pequeños, generalmente comienza antes de los 7 años, ¿verdad? Son 3 categorías las que abarca: la atención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿verdad? También hay diferentes niveles de TDA, ¿verdad? Podemos tener niños que simplemente ustedes están hablando y están en el espacio, decimos, ¿verdad? Comúnmente. Pasó la mosca, se paró, cantó un pajarito, qué sé yo, y ¡fum!, se fueron para ese lado. Y la pizarra se perdió.
¿verdad? Y tenemos los niños agresivos, que no se pueden estar quietos, ¿verdad? Que no se pueden estar sentados por un tiempo prolongado, que corren, que gritan. Hay TDAs que son agresivos, ¿verdad? Que si alguien les empujó, se voltearon y lo golpearon y ya se meten en peleas. Entonces, ese tipo de comportamientos casi siempre están relacionados a un trastorno de déficit de atención. Igual hay diferentes esquemas de tratamiento, ¿verdad? Desde el esquema de terapia, etcétera, hasta hay unos que necesitan medicación. Ahora la medicación es bien controversial y la verdad es que tratan de estudiar el caso y tiene que ser bien severo, porque después había niños que quedaban como perdidos porque el medicamento era muy fuerte. Casi siempre el trastorno de déficit de atención se cura con terapia, con establecerles horarios, ¿verdad? Y hacerles una rutina para que el cerebro se vaya adaptando a esa rutina, etcétera, y normalmente va desapareciendo con la edad. A medida van creciendo, van disminuyendo los síntomas. Obviamente, ¿verdad? No todo el mundo es igual, no todo el mundo lee los libros, y entonces hay casos en que son muy severos y pueden pasar a la adolescencia o incluso a la adultez, ¿verdad? Pero generalmente los TDA resuelven con la edad. O sea, la misma edad, el mismo crecimiento se encarga de ir disminuyendo los síntomas y con una rutina mejoran. De ahí el otro trastorno del comportamiento ya a nivel de los adultos, ¿verdad? Son las adicciones. Las enfermedades mentales son complicadísimas, ¿verdad? Y la idea de este taller es que ustedes salgan empoderados para poder detectar algo diferente en sus jóvenes, pero no para diagnosticar, ¿verdad? Porque entonces los diagnósticos los hacen los psicólogos o los psiquiatras que tienen todas las competencias necesarias, ¿verdad? Hay tests, hay herramientas, o sea, al niño tienen que aplicarle un test específico para ver qué nivel, si es hiperactivo o no, qué nivel tiene. Un montón de cosas que hacen los psicólogos o los psiquiatras que llevan a los diagnósticos, y a veces diagnosticar una enfermedad mental es bien complicada por la similitud de los síntomas entre una y la otra, ¿verdad? Es súper difícil. Entonces nosotros no podemos diagnosticar. Nosotros solo podemos encender una luz roja y buscar ayuda, ¿verdad? Que es la finalidad de este proyecto, ¿verdad? Las adicciones, pues es lo más común, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, ¿verdad? Tenemos pues el abuso de alguna sustancia, llámese alcohol, llámese drogas, llámese medicamentos, ¿verdad? Y obviamente pasan por el periodo de un síndrome de abstinencia que hace que la persona vuelva a caer porque no le gusta sentirse mal por la falta de la sustancia, ¿verdad? Y ya sabemos que las consecuencias físicas, legales, sociales, ¿verdad? De pérdida de familia, de pérdida de trabajo, etcétera, que conllevan a las adicciones. La principal, lo más importante en una adicción es que la persona tiene que reconocer primero su problema para poder obtener la ayuda necesaria y que no todo el mundo sale adelante a la primera recuperación, es hasta cierto punto permitido alguna que otra recaída, pero siempre pues tienen que estar acompañados de las terapias y de los grupos necesarios para poder sobrellevar esto. Y que igual que cualquier enfermedad mental, las adicciones son de por vida, ¿verdad? No es tan fácil para un alcohólico recuperarse y después decir me voy a tomar solo 2 traguitos cuando vaya a cenar, porque no va a pasar, ¿verdad? Van a pasar de paso, ¿verdad? Porque la adicción es una enfermedad crónica como cualquier otra enfermedad. Y es muy importante el apoyo, ¿verdad? De las redes sociales, de la familia, de los trabajos, de los amigos, y el no confrontar, porque el adicto, entre más confrontado se sienta, menos ayuda acepta, ¿verdad? Y sobre todo los jóvenes, que son los que son Y sobre todo los jóvenes, porque ustedes van a poder llegar a tener muchachos, estudiantes que fumen marihuana, ¿verdad? Que prácticamente es lo más común. Nosotros encontramos allá en Nicaragua una prevalencia un poquito altita de consumo de marihuana en algunos colegios públicos, más en las secundarias que en la universidad. Yo me quedé asustada. Pero pues sí, normalmente pues vienen de familias fracturadas, de lugares
de pocos recursos de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, pues hubo que hacer un sistema de atención pues a la adicción de esos jóvenes. Bueno, entonces, pues estos son siguiendo, las anorexias y las bulimias son también los trastornos mentales más comunes. Tienen el estigma de que no todo el mundo comprende de que es una enfermedad mental, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, sino que simplemente creen de que la chica es tan vanidosa que no quiere comer para ser delgada y es simplemente su cerebro secretando las sustancias incorrectas que la hacen verse gorda siempre, aunque esté delgada, ¿verdad? Es una enfermedad mental, ¿verdad? Y como toda enfermedad mental también es crónica y solo se puede controlar, ¿verdad? Entonces esa es la mejor manera, ¿verdad?, de explicarla. La muchacha se mira al espejo. Es más frecuente, ¿verdad?, en las mujeres que en los varones, pero sí hay varones que sufren de anorexia nerviosa. A la mujer sí es más elevada, ¿verdad?, en ellas. Entonces por eso es que la gente tiene el estigma de que es que lo hacen por vanidosa y no que en realidad sea una enfermedad mental. Es una enfermedad mental, ¿verdad? Puede haber una combinación entre anorexia y bulimia, ¿verdad? No come nunca y cuando se llega a comer la cascarita de la ramita de perejil la va a vomitar, ¿verdad? Porque la bulimia lo que es el sentimiento increíble de culpa después de haber comido, ¿verdad? Es atiborrarse de comida porque normalmente comen en exceso y después es la culpa de que comieron demasiado y se fueron a vomitar. Las dos traen consecuencias severas al organismo, ¿verdad? En la anorexia pueden haber pérdidas de peso increíbles, ¿verdad? Y eso da complicaciones renales, da complicaciones hepáticas, da complicaciones a nivel cardiovascular y se pueden morir, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de trastornos alimenticios es quitarnos la idea de que es vanidad de las chicas y es una enfermedad mental. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta al respecto? Son las más comunes, ¿verdad? Son bien difíciles de detectar, sobre todo la bulimia, ¿verdad? Porque se esconden, porque hacen todas las cosas escondidas y eso. Y las primeras etapas de los trastornos alimenticios, normalmente la familia no se da cuenta de que la niña no está comiendo, ni se da cuenta de que está teniendo pues alguna alteración en ella. Y como pues nuestra sociedad es que a medida uno lo ven delgado vas mejor, entonces comienzan los elogios, ¿verdad? Que qué bonita te ves, que has perdido peso, que no sé cuánto. Ya cuando la delgadez es demasiado extrema es que ya se nos levanta la bandera roja y ya a veces puede ser muy tarde. La anorexia deja de comer porque ella en su cerebro que está mandando las señales inadecuadas se mira gorda siempre. Entonces el problema es que ya después caen, incluso pueden hacer ejercicio físico extremo, o sea, pasan 3 horas en un gimnasio perdiendo electrolitos, perdiendo agua, sudando, entonces todo ese desbalance las puede llevar a la muerte, ¿verdad? Y eso se recupera con terapia. El estigma de que las enfermedades mentales son producto de un castigo divino o inducidas por el diablo es generalizado en casi toda Latinoamérica, ¿verdad? Y quitar esos pensamientos en personas mayores es bien difícil, ¿verdad? Entonces es algo contra lo que nosotros tenemos que comenzar a inculcarle a la gente de que las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad del cuerpo, porque el cerebro también está en el cuerpo, ¿verdad? Acordarnos de que no podemos separar el cerebro del cuerpo ni el cuerpo del cerebro, y también de que no todo el mundo es igual. Y entonces hay gente que pueden tener una combinación de diferentes sintomatologías y pueden presentar diferentes mezclas, por decirlo así, de enfermedades o de trastornos, así como puede haber alguien que sea diabético o hipertenso, puede haber alguien que tenga un trastorno obsesivo compulsivo y una agorafobia, por ejemplo, no sé. Entonces, y siempre acordarnos pues que es complejo, por eso es que todo este tipo de diagnósticos y de tratamientos se lo debemos de dejar al que está capacitado para hacerlo, porque es difícil y no todo el mundo se comporta a como se los estamos describiendo nosotros,
¿verdad? Así como hay diabetes complicadísimas que nunca resuelven con el tratamiento y el endocrinólogo pasa estudiando su gran tiempo para poder controlar a ese paciente, pues así también hay trastornos mentales que son más complicados que otros, o personas con trastornos mentales con un poquito más de dificultad que otras. Y entonces, para terminar, como estábamos hablando ayer, los trastornos mentales, las enfermedades mentales nos pueden llevar al resultado peor de todos, que es el suicidio, ¿verdad? Una depresión mayor no diagnosticada adecuadamente puede llevar a esa persona al suicidio. Un trastorno bipolar no diagnosticado adecuadamente puede llevar al suicidio. Un ataque de pánico severos o trastornos de ansiedad severas pueden llevar al suicidio. La persona ya no es demasiado, yo no puedo con esto. Este sentimiento de que me voy a morir si salgo a la calle, mejor me muero, y puede llevar al suicidio. Las anorexias, las bulimias también, ¿verdad? Si la niña, pues aunque suene duro, si la niña no se muere por complicaciones orgánicas, puede suicidarse, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de enfatizar la salud mental, ¿verdad? La mayoría de suicidios en adolescentes en Latinoamérica están relacionados a enfermedades mentales, especialmente la depresión. Acuérdense, se los he venido mencionando desde ayer, la mayoría de las enfermedades mentales inician en la adolescencia, ¿verdad? Solo el trastorno de déficit de atención comienza en la niñez, alguno que otro. Eso no quiere decir de que no hayan inicios tempranos de enfermedades o inicios tardíos, ¿verdad? Pero el promedio, la media de inicios siempre es en la adolescencia, y es cuando nosotros decimos, estos chavalos son rebeldes, estos chavalos son aquí, entonces lo que genera es regaños y castigos por parte de los padres más que la comprensión y el diagnóstico adecuado de una enfermedad mental, ¿verdad? Y entonces cometen el suicidio porque ya no pueden, ¿verdad? Más con la enfermedad, o a veces no tienen el tratamiento adecuado, entonces no mejoran, ¿verdad? Entonces ellos pueden tener estos pensamientos de que nada va a mejorar, de que ojalá pudiera desaparecer, de que no quiero seguir así, que ojalá estuviera muerto, quiero morir. Casi siempre hay ideaciones suicidas primero, hay algún comportamiento suicida de que el joven puede llegar a expresar, mejor estuviera muerto. Eso es una luz roja para uno, escuchar a un adolescente decir ojalá estuviese muerto. O incluso han habido casos donde los adolescentes comienzan a repartir sus bienes, ¿verdad? Que mi celular te lo voy a dejar a vos, que mis zapatos los llegas a traer vos. Pasa, son los bienes queridos, por decirlo así, los bienes materiales más cercanos a ellos, se los están repartiendo a las personas más cercanas a ellos. Y entonces eso es una luz roja también, ¿verdad? El suicidio en adolescentes, por lo menos en Nicaragua, la mayoría de los suicidios pasan en épocas de exámenes. Entonces no sé cómo será el comportamiento aquí, sinceramente, pero no creo que haya mucha diferencia, y la mayoría de las veces es en periodo de exámenes, y a veces los intentos de suicidio por problemas amorosos, ¿verdad? Porque lo dejó la novia o porque la dejó el novio, son bien comunes. Son personas que no pueden lidiar pues con ese problema. Con la depresión, no pueden manejar la depresión. Sí, no, incluso a veces no pueden manejar las emociones o los cambios de humores, ¿verdad? Entonces, también pues otra manera de los jóvenes de lidiar con las enfermedades mentales es lastimarse a ellos mismos. Los muchachos que se cortan, ¿verdad? El cutting es bien común en adolescentes. No sé si se acuerdan la época que estuvieron los emos, ¿verdad? Y que todo el mundo los estigmatizaba, que se cortaban y que todos eran deprimidos y que todos eran aquí. Entonces, sí, el cutting es una señal de una enfermedad mental, ¿verdad? Y debemos estar pendientes de eso. A veces es una de las primeras señales y eso tiene una explicación científica neurológica. Cuando uno tiene una lesión que provoca dolor, el cerebro libera endorfina, que es una hormona, que es la hormona de la felicidad. Entonces, a nivel cerebral, ellos se sienten mejor al cortarse.
Y entonces es un comportamiento que se vuelve repetitivo porque entonces siempre se sienten mejor cuando se cortan. Cuando se cortan, entonces pueden tener jóvenes que tienen todo el brazo rayado o las piernas, ¿verdad? Normalmente al comienzo lo hacen en lugares escondidos, ¿verdad? Porque no quieren que la gente se dé cuenta. Entonces siempre se comienzan a rayar los muslos, en el primer lugar. Entonces, pero eso con el tiempo y con el tratamiento no adecuado puede llegar a un suicidio, pues por cortarse las venas, ¿verdad? Que es lo que tenemos que estar pendiente de eso. Entonces esto es importante que ustedes les enfaticen a sus muchachos cuando vayan a replicar el proyecto, ¿verdad? Que si se sienten mal, que si se sienten abrumados por algo, que busquen ayuda a cualquier adulto en el que confíen, ¿verdad? El adolescente siempre va a tener un adulto en quien confía. Nosotros hemos hecho estudios allá en Nicaragua y tuvimos uno con adolescentes mujeres de 13 a 16 años, de 13 a 17 años, y entonces estudiamos quién era la persona más significativa para ellas. Entonces, todos nosotros, ¿verdad?, investigadores equivocados, pensamos de que iban a decir su mejor amiga o su prima, y todas dijeron la mamá. La mayoría de las muchachas dijeron que la mamá era la persona más significativa para ellos. Entonces, nos hemos venido dando cuenta con el tiempo y con todos los estudios de adolescentes que el adolescente siempre tiene un adulto de referente. Entonces, a veces es uno de ustedes, a veces es un tío, a veces es una tía, ¿verdad? A veces pueden ser los papás si tienen una buena red con sus padres, pero lo importante es que nosotros les enseñemos a los muchachos que es bueno hablar, ¿verdad? Que nos quitemos ese estigma de la cabeza, que nos quitemos esos pensamientos antiguos de la cabeza de que conversar con alguien de problemas de ansiedad o de problemas de nervios es estar loco. No, ¿verdad? Para que ellos sientan la confianza, miren, cambian. Basado en la experiencia que tenemos nosotros allá en Nicaragua, los muchachos buscan ayuda. Claro, no todo, ¿verdad? Siempre hay uno que otro, pero que ya vayan 5, que ya vayan 6 y que ya evitemos un suicidio, ya es algo muy importante.